Muy bien, regresamos en Leña Savioli, este programa cooperativo, político de la Cooperativa Popular de Electricidad, miércoles 20 de septiembre, y en este bloque vamos a estar hablando de discapacidad, nada más y nada menos que con Silvia Bersanelli. Ella es magíster en discapacidad y además también fue en su momento titular de la CONADIS, que fue la Comisión Nacional de Discapacidad, y muy bienvenida, por supuesto, Silvia, muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias. Un placer tenerte acá y poder hablar sobre una temática que nos consideramos, por lo menos desde este canal, que es importante tratarla porque conlleva, digamos, decisiones políticas. Y bueno, y tiene que estar en el marco de un programa político de la televisión cooperativa, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar tiene que ver con esto que es el cambio de paradigma, ¿no? En la discapacidad se milita creo que desde la comunidad de personas con discapacidad y todas las personas que abordan la temática, el paradigma social. En pocos minutos o de una manera breve, ¿podrás trasladarnos de qué hablamos cuando hablamos de este paradigma social de la discapacidad? Bueno, hacerlo breve es lo complejo, pero el paradigma social claramente lo que plantea que la discapacidad, que es una construcción social puesta desde afuera, es decir, un nombre que se asigna, no está vinculado con un diagnóstico médico, y sobre todo, no es que no está vinculado a un diagnóstico médico, sino que corre la mirada de lo que antes se podía ver en una persona con discapacidad, en que era una cuestión de etiquetamiento médico, de una patología, y que sobre todo este modelo social viene a plantear de que lo que más sufre una persona con discapacidad no es un diagnóstico, un déficit, una limitación, sino las barreras que se imponen desde la sociedad para que una persona con una diversidad funcional o con otro modo de funcionar distinto al que fue considerado en un momento normal, las tiene que padecer. Es decir, eso es lo que se sufre, es una imposición puesta de afuera, ¿no? ¿En qué instancia considerás que estamos? Digo, ¿se logra avanzar en ese sentido con este cambio de visión en relación a la discapacidad? Bueno, hemos avanzado, sí, hemos avanzado, pero no están solucionados todos los inconvenientes que pueden encontrar las personas con discapacidad a la hora de gozar de los derechos que tiene cualquier ciudadano y de vivir en una sociedad. Hemos avanzado en materia de educación, pero no lo suficiente. Hemos avanzado en materia incluso de prestaciones básicas, si se quiere, en Argentina, pero no lo suficiente. Hemos avanzado en temas de no discriminación, pero tampoco han sido lo suficiente. Hemos avanzado en política pública, pero no ha sido generalizado. Y nosotros ya te diría que en el año 2019 un grupo de activistas por los derechos de las personas con discapacidad a nivel de región latinoamericana hicimos un reclamo a los presidentes por el retroceso incluso que está teniendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? que se acordó en Naciones Unidas en el año 2006, es decir, que ya tenemos muchos años, y sin embargo no se ha podido llevar a la práctica en su totalidad en diferentes temas, ¿no? Cuando hablas de retroceso o este reclamo que hicieron por retroceso, cuando dicen retroceso, ¿realmente es retroceso o estamos en una meseta? Hay retrocesos. En algunos aspectos hay retrocesos y en algunos aspectos hay mesetas, que eso puede pasar, pero lo complejo es que al tiempo que ha transcurrido es que no se avance en la concreción, ¿no? Eso... hay temas específicos, no sé, como las modificaciones en las normativas jurídicas, ¿no? Que las personas con discapacidad no tienen igualdad de acceso, no se hacen los procedimientos para los procesos. Es un ejemplo claro, que no hay una normativa. Estos días se está llevando adelante la evaluación Aprender por parte del Ministerio de Educación de la Nación en todas las provincias y no hay ajustes razonables para las personas con discapacidad, es decir, quedan fuera, son discriminadas de esta evaluación, que por supuesto siempre fue discutida porque nunca se sabe qué se evalúa o para quién se evalúa, pero además las personas con discapacidad quedan fuera de esta evaluación. Cuando hablas de ajustes te referís a los apoyos necesarios, la reformulación necesaria de una consigna que se adapte, digamos, a cada una de las personas, sí, de acuerdo a las necesidades que tenga. Tal cual, y los ajustes razonables, es decir, ahí hablamos de apoyo y ajustes razonables. Hay personas que necesitan que ese examen sea
por ejemplo, en lenguaje facilitado. Hay personas que necesitan que sea en braille. Si van a evaluar lengua, hay personas que necesitan, y oralidad sobre todo, la lengua de señas, por ejemplo, y eso no se tiene en cuenta. Ahí solamente se tuvo en cuenta mínimamente, pero lo que claramente dice es que no hagan el examen. Entonces, realmente eso es una discriminación y es muy seria, ¿no? Y tampoco hay un reclamo por parte de los representantes del pueblo. Es decir, ningún diputado, ningún senador le ha pedido explicaciones al Ministerio de Educación, al propio Ministerio incluso de la provincia de La Pampa, por ejemplo. ¿Por qué se habilita un examen que no tiene en cuenta las diferencias? Ya sea las diferencias de acceso al aprendizaje, pero también hay escuelas en el norte que son bilingües, y la verdad que tampoco el examen plantea de que se haga en el lenguaje de las personas de los pueblos originarios. Ahí es donde tiene o encuentra una traba, ¿no? Lo que es el sistema de educación inclusiva, sí. que hace tiempo, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, si bien, digamos, tiene un éxito, todavía falta. ¿Qué es lo que consideras o cómo consideras que está el sistema educativo en ese sentido, sistema educativo inclusivo, a nivel país y a nivel provincial? Bueno, a nivel país estamos, la verdad que todavía, si querés, en una meseta. Se ha avanzado en normativa, pero no se ha avanzado en hechos, ¿sí? Hay todavía alrededor del 51, 52%, o 50%, porque puede que haya reducido este año, hasta el año pasado era el 51%, de estudiantes con discapacidad en las escuelas especiales, cuando no deberían estar en las escuelas especiales, porque lo dice la propia Convención. Lo dice la propia Convención, pero además el Comité de Naciones Unidas le pidió a la Argentina que ese proceso lo tiene que acelerar. Entonces, hubo un avance en las normativas a nivel del país, hoy se puede decir eso, son muy pocas provincias que, digamos, que tienen una normativa antigua. Nación, a través del Consejo Federal de Educación, sacó una resolución en el año 2016, pero no se ha avanzado. La única provincia que ha avanzado fuertemente es la provincia de La Pampa, pero esto es algo que iniciamos y fui parte en el 2004, por lo tanto ya tenemos 20 años casi, entonces hemos hecho avances, pero sí, todavía sigue habiendo dificultades. ¿Y esto dónde se mide, por ejemplo? En lo que cuentan las familias. Las familias y los estudiantes con discapacidad son los que plantean permanentemente, yo no diría los problemas, lo que plantean las familias son las necesidades de todavía hacer ajustes en esos puntos que señalan las familias y los estudiantes para que un sistema educativo sea inclusivo. Si uno habla con las madres, con los padres o con los tutores de los estudiantes con discapacidad, siguen planteando, por ejemplo, de que no se los escucha cuando son, digamos, la palabra más relevante que conoce al hijo o a la hija es la familia, porque es ahí donde vienen los chicos desde bebitos, entonces no hay manera que una mamá o un papá no conozca, incluso cuando los hijos no se comunican oralmente, cuándo disfrutan algo, cuándo lo sufren, cuándo les gusta algo. ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas muchas veces para comunicarse? Totalmente, es así. Y entonces hay familias que todavía plantean que no se los escucha como corresponde. Faltan capacitación, no hay formación fuertemente en el modelo social de la discapacidad que permite incluso a la educación, y en muchos aspectos, la justicia también si se quiere, poder brindar los apoyos a las personas con discapacidad que necesitan en la escuela, en la justicia, donde fuera, poder hacer otras preguntas más allá del diagnóstico médico, que eso no brinda mayor información, porque después vos o yo con el mismo diagnóstico médico somos totalmente distintas por el contexto familiar, por el contexto social, por el capital cultural, es decir, un diagnóstico médico no garantiza nada. Entonces, el modelo social te permite hacer otras miradas e incorporar en igualdad de condiciones, en horizontalidad con la familia, con el equipo de la escuela. O sea, cuando la escuela de nivel ya empieza a ser parte de este proceso de inclusión educativa, por supuesto que está al mismo nivel y es necesaria la formación de los docentes, es necesaria la formación de los directivos escolares. Me quedó resonando esto de quizá se apunta cuando tenés un caso de un niño o una niña en el sistema
educativo, que es tan marcado en educación inclusiva, quizás desde los equipos técnicos se apunta bien a la metodología pedagógica, de cómo llegar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y queda como relegado, ¿no?, las herramientas o los apoyos necesarios que también hay que brindarle a ese niño o esa niña en el sistema educativo para la socialización, digo, porque la escuela es un ámbito importantísimo de socialización con pares. Tal cual. Y de cara a futuro, Sí. digamos, para generar una sociedad distinta, ¿no?, generar los cambios culturales. La traba está, vos mencionaste la pata más normativa, la traba está ahí. ¿Dónde está la traba? Porque en este reclamo que mencionás de familias, personas que trabajan con personas con discapacidad o que abordan la temática, lo que resuena es que en el sistema educativo todo termina quedando o dependiendo de la buena voluntad que tiene un docente. Digo, ¿dónde está la traba puntual? ¿Cómo se lo trabaja para que eso vaya de alguna manera modificando? ¿Y qué mirada tenés sobre esta ley de capacitación docente que se está debatiendo o que están trabajando en el Congreso de la Nación? Okay. Bueno, la traba en general está en la cabeza de cada uno, porque es una cuestión actitudinal, ¿no? Y por supuesto que después lo actitudinal va a irradiarse en la cultura. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es desnormalizar. Nosotros tenemos que desnormalizar el discurso, ¿no?, desnormalizar el currículum, desnormalizar la escuela, ¿no?, porque todo esto fue construido desde un paradigma de normalidad, ¿no?, por supuesto patriarcal, porque eso lo vemos claramente, y ¿no?, capacitista las teorías, también. Y capacitista, por supuesto, al ser normalizado ha sido capacitista, porque eso instala además por ejemplo, esta evaluación es meritocrática, es cuánto aprenden los estudiantes, no es ni cómo aprenden, ni con qué calidad aprenden, ni de qué contextos, ¿no?, en qué contexto social, eso no se tiene en cuenta. Entonces, esas cuestiones son importantes. ¿Cómo desnormalizamos nuestro pensamiento? Es una de las cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver cuándo la escuela es capacitista, y eso nos ayuda. Una de las cuestiones fundamentales que tiene la educación inclusiva como enfoque, como movimiento de estos últimos años, que ha tenido otros anteriores, recordemos la pedagogía de Paulo Freire, los estudios críticos en educación, es decir, hay absolutamente antecedentes en esta lucha, si se quiere, por una justicia social en la escuela. Una de las mejores cuestiones que tiene la educación inclusiva es la posibilidad de resaltar en la escuela que se tiene que transformar. No podemos tener en este siglo una escuela que siga discriminando estudiantes, una escuela que esté construida en un paradigma normalizador inexistente, ¿no? Un paradigma que no reconozca las diferencias humanas, ¿no?, pero que además ofrezca estos ajustes, estos apoyos razonables, y bueno, yo creo que eso es lo que hay que cambiar en la escuela: la organización, la metodología, el currículum, los enfoques, los modos de enseñar y la formación docente. Silvia, sí, para todo esto siempre hace falta, ¿no?, un marco normativo, un Estado presente que vaya marcando políticas públicas que generen esta transformación social. Hace un tiempo que se viene viendo en redes sociales una campaña que llevan a cabo personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, organizaciones profesionales que trabajan en la temática, pidiendo con el hashtag discapacidad en agenda. Lo que piden es que aquellos candidatos y candidatas en este año electoral hagan pública cuáles son sus propuestas en materia de discapacidad para dar cumplimiento efectivo a los derechos adquiridos en el marco de lo que son normativas ya internacionales. ¿Qué mirada tenés sobre la política pública y si realmente son tenidos en cuenta o la discapacidad es tenida en cuenta por los candidatos y candidatas, digamos, a la hora de candidatearse, ¿no?, como presidente, como gobernador, en ese sentido? ¿Qué mirada tenés? Bueno, claramente ninguno. El candidato, uno de los candidatos de las primarias convocó a las personas con discapacidad, hizo reuniones e incluso sacó un spot. Los actuales candidatos no han hablado, el único que ha nombrado como educación inclusiva ha sido Massa en el discurso, pero no un eje específico en materia de discapacidad, ¿no? Lo cual sería importantísimo. No sucede acá, no sucede en
en otros ámbitos, y, por ejemplo, latinoamericanos, pero ni tampoco en otras instituciones, ¿no? Porque si uno piensa, no sé, ahora las elecciones de la cooperativa, bueno, ¿cuáles serían las políticas que la cooperativa va a implementar para los usuarios con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Pero también pienso en el rector de la universidad o en la rectora. Cuando un rector se presenta para candidato, ¿cuál es el planteo, ¿no?, de las políticas en discapacidad? Digo, estas cuestiones son importantes. Hoy tenemos los candidatos a presidente, sin ninguna duda que no se ve claramente un eje en esa política pública, pero tiene que ser en todos los niveles así, ¿no? Tiene que ser en las gobernaciones y no se los ve. Nosotros planteamos a nivel activista, digo, ¿no? Nosotros planteamos de que está invisibilizado el tema, ¿no? Por eso son importantes las normativas, y antes no te comenté, pero en relación a la capacitación, a la ley que se está trabajando en capacitación, me parece importante, pero sí nosotros estuvimos haciendo aportes a esta normativa porque la mirada del modelo de rehabilitación o médico, sí, se sigue mezclando. Si yo sigo colocando las dificultades en el estudiante, no estoy posicionándome en una ley que piense en una capacitación desde el modelo social. Yo no puedo hablar de que los problemas lo tiene el estudiante, porque estoy hablando de lo que quiero modificar en la escuela. Entonces tengo que buscar las barreras en el contexto y tengo que buscar esa capacitación desde ese lugar, ¿no? Entonces, algunas de las cuestiones que nosotros señalamos en esa ley es que plantea, que sigue, eso se llama modelo individual, sigue planteando el problema en el estudiante, ¿no? Y entonces, si uno sigue planteando el problema del estudiante es porque, no sé, porque el estudiante abandonó, entonces, no, yo tengo que ver por qué abandona ese estudiante, cuál es el contexto social, qué herramientas sociales le faltan a ese estudiante para que pueda venir a estudiar, cuando tendría que ser su lugar natural, ¿no? En determinada época de la vida, incluso después de adulto. Entonces, me parece que esa capacitación tiene que ir en esa línea fuertemente y tiene que tener una característica que tiene que ser obligatoria a nivel nacional. Porque si esa ley no es obligatoria a nivel nacional, que eso es una herramienta que permite la Constitución, después tenemos que esperar que las provincias se adhieran. Sí. Y en cambio, con el artículo que obliga a todo el país, yo creo que también eso lo tiene que tomar el Consejo Federal y ya estaría, bien, sería posible. Hablando de normativas y esta necesidad de que se genere la transformación social y que deje de ser invisibilizada, ¿no?, la discapacidad o las personas con discapacidad también, ¿por qué no? La inclusión, ¿hasta dónde llega? Cuando hablamos del sistema educativo, quizá hoy por hoy ya lo tenemos más incorporado, pero ¿hasta dónde llega la inclusión y las personas con distintos tipos de discapacidad? ¿Realmente logran, después de terminar la escolaridad, insertarse en un mercado laboral, continuar sus estudios universitarios? ¿Realmente es así? ¿Logran insertarse? ¿En qué grado? ¿Avanzamos en esto? Bueno, la inclusión en realidad no tiene límites y no debería tener límites, ¿no? Yo siempre recuerdo una escritora que en uno de esos artículos hace un comentario sobre honestito, ¿no? Para referirse, entonces dice, no hay, o se es honesto o no se puede ser ni más ni menos honesto. En inclusión también, no hay ni más ni menos inclusión. Cada uno tiene que... Lo que tiene que tener primero es acceso, ¿no?, a todo, garantizar ese acceso. Después la participación, que es otra de los ejes fundamentales. Y después, ¿qué está pasando a nivel concreto? A nivel concreto ocurre que no, por ejemplo. Existe y es muy fuerte todavía la discriminación de acceso al empleo para una persona con discapacidad, incluso a un empleo con apoyo, ¿no? Hoy eso no está vigente ni a nivel del Estado, ni a nivel, hablo provincial, ni nacional. La provincia de La Pampa sigue teniendo un cupo de números, ¿no? Y bueno, eso tampoco es, no sé cómo estará el cumplimiento, pero uno no puede decir, bueno, van a entrar tantas personas en el año, porque hay muchas más personas, es decir, no hay un cumplimiento real a nivel nacional del cupo, no obstante que el gobierno de Cristina Kirchner haya implementado una normativa que es de penalizar a los jefes de recursos humanos que no tienen en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad.
Tampoco ocurre esto en las universidades, es decir, no hay apoyo, pero sí, no hay apoyo digamos, generalizado, pero sí tenemos que decir que hubo un avance, que hay una comisión interuniversitaria que viene trabajando hace muchos años y se ha instalado, no te digo en todas las universidades, pero sí en un amplio abanico de universidades nacionales, un centro de apoyo. Y están trabajando, es decir, que en ese sentido se avanzaba, hay un grupo que viene trabajando de hace muchos años y bueno, ahora lo tenemos a ALPA en la Secretaría de Políticas Universitarias y también hace muchos años que desde allí se promueven las políticas con fondos, sobre todo, para la transformación en las universidades. Por lo tanto, es augurioso eso de que se pueda continuar, ¿no? Pero, bueno, uno sigue escuchando que los estudiantes siguen teniendo dificultades, ¿no? Silvia, recuerdo que el año pasado hubo una movida muy importante de la comunidad de personas con discapacidad en general, ¿no? Y que tenía que ver con cuestiones de salud. No tanto de salud, porque a veces con las obras sociales también se cubren cuestiones que tienen que ver con lo educativo y las terapias que por ahí necesitan las personas con discapacidad. El año pasado hubo un movimiento en defensa de los derechos adquiridos por las personas para la comunidad de personas con discapacidad, porque las obras sociales estaban teniendo mucho retraso en la cobertura, en algunos casos no cubrían, bueno, un derecho que, ¿no? Recordemos, por ley, la cobertura tendría que ser al 100% para las personas que tienen un certificado de discapacidad al menos. ¿Cómo está esa situación hoy? En materia de salud, ¿se está garantizando? ¿Tiene acceso a la persona con discapacidad? Bueno, que es como decís vos, la ley 24.901 es la que le garantiza a las personas con discapacidad, no en su totalidad, como siempre. Esto no siempre es una lucha a nivel familiar y de las propias personas con discapacidad, el que se garantice la totalidad de las prestaciones. Sí podemos decir de que, bueno, coyunturalmente ahora es mucho más complejo porque no es sencillo para nadie y por supuesto tampoco para el pago de las prestaciones, ¿no? No obstante, sabemos que se están abonando, siempre tienen una demora, pero se están abonando y además otra de las consideraciones para este año fue también que se aumentaron. El reclamo de los prestadores es que no ha sido a la orden de lo que ha sido la inflación. Eso es probable, ha sido así para todos, ¿no? Pero, digamos, han tenido los aumentos que por lo menos que fueron muchos en este año y bueno, digamos que se puede reconocer de que las dificultades quizás son menores, pero se mantienen, ¿no? La ley tiene muchos años, tiene más de 20 años la ley, y se construyó desde un modelo médico. Por lo tanto, esta ley amerita que se modifiquen, ¿no? Ser revisada, ¿no? Sí, revisada y que tenga modificaciones. Primero porque hay competencias como estas que señalás que está abonando salud que no corresponderían porque es de educación y que además deberían pasar a ser y financiadas por educación, no por el ámbito de salud. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que hay que ver. Hay otra de las miradas de esta ley que está hecha desde el modelo, digamos, el modelo que se conoce como el modelo asistencialista médico, que es la institucionalización, ¿no? Y entonces eso también tiene que ser revisado porque hoy estamos hablando de viviendas comunitarias y con apoyos, ¿no? Sí, garantizarle a las personas con discapacidad todo lo que necesiten para poder tener una vida independiente. Exacto, y no institucionalizadas. Que eso también es importante revisarlo y hoy eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta. Este año se firmó un acuerdo entre la agencia, la ANDIS, y algunas organizaciones, pero no ha sido llevado al directorio donde se podrían hacer esas modificaciones. Quizás también estas modificaciones no requieren una ley, porque el propio directorio podría modificarlas, ¿no? Hay un directorio que regula, ¿no? esta ley y ellos la podrían modificar. Es decir, que eso también podría ser una cuestión más funcional y práctica de resolver, pero no se ha hecho, no se ha hecho. Silvia, te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá, compartir con nosotros, bueno, todo lo que sabes en relación, ¿no? a la discapacidad y por supuesto la invitación abierta. En otro momento seguramente volveremos a hablar del tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por considerar el tema de la discapacidad. Gracias a vos. Nos vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos con más Leña Savioli.